Creo que es un gozo para todos poder estar unidos una vez más, ¿verdad? Eh, no está nunca de más cuidarnos, tomar las precauciones necesarias, pero creo que ya hemos aprendido a vivir la situación que tenemos hoy en día. Hay que seguir diligentes, constantes, con un cuidado, pero siempre sabiendo que el Señor está con nosotros. Y orar por aquellos que se encuentran en este momento, como mencionaba el hermano Cordero, atravesando problemas de salud o que están atravesando la enfermedad del COVID, que el Señor sea con ellos, porque el Señor es el que nos fortalece en esos momentos. Y Dios hace cosas increíbles cuando nuestra confianza la depositamos plenamente en Él. Mire, yo soy testimonio vivo del poder de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el mundo te dice que no puedes más, cuando la situación te dice que tú ya no tienes escapatoria, que ya no tienes futuro, que has llegado al final de tu jornada, debemos de recordar una cosa: el Señor es el que tiene la última palabra y Él es el soberano sobre nuestras vidas. Cuando nuestras vidas las depositamos en Él toma cuidado para nosotros, ¿verdad? Entonces seguimos orando por todos aquellos que han sido y han estado bajo ataque del enemigo o han estado bajo quebranto de salud. Nuestras oraciones son con todos ellos. El día de hoy quiero comenzar yo una pequeña serie de enseñanza que vamos a cubrir entre esta semana y la próxima. Esta serie se llama Una iglesia viva y el mensaje de hoy se llama En conexión con Dios. Yo quiero que cierre sus ojos un momento y le dé gracias porque ya nos permite estar aquí. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, hoy y por siempre. A ti, Señor, todo el honor. Tú que nos das la vida, tú que nos has dado todo, tú que nos has dado el entendimiento, nos has dado la sabiduría. Nos sometemos a ti y pedimos que tu Santo Espíritu hable a cada una de nuestras vidas, ministre cada uno de nuestros corazones y que nos fortalezca en todo momento. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre. Amén. Acompáñeme a abrir a su Biblia en el Evangelio según Juan. Vamos a leer un pequeño verso de la Escritura. Cuando usted lo tenga listo, me indica. Aquellos que apuntan, tome su tiempo para hacer sus anotaciones. Aquellos que se encuentran en casa, tomen su tiempo para anotar, para apuntar sus comentarios, para ver qué es lo que la Escritura, la palabra del Señor nos habla en nuestras vidas. No tengan miedo de poner sus propios pensamientos. A veces creemos, tengo que repetir palabra por palabra de aquel que está predicando, tengo que repetir o apuntar cada detallito del que está predicando. No, las notas son para usted, lo que usted entienda de la manera que el Señor le habla, esos pasajes que le hablan a su corazón. Dice la Escritura en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo quiero hablar un poquito en detalle esas palabras: separado de mí nada podéis hacer. Le decía que el título de esta enseñanza se llama En conexión con Dios, porque en la época que estamos viviendo, en todos los ámbitos demográficos, adultos, niños, personas mayores, el término conexión ese término lo entendemos completamente en su definición primaria y su definición secundaria, y lo entendemos prácticamente como la unión de dos cosas, de dos o más cosas, ¿verdad? Todos entendemos eso, simple, pero ha ganado mucha significancia hoy en día con la tecnología y utilizamos esta palabra conexión más para referirnos a la tecnología. Cuando hablamos de conexión, nos referimos mucho o lo entendemos mucho con el fenómeno intangible del Internet, ¿verdad? Del mundo virtual, del ciberespacio. Cuando le preguntas a alguien que si está conectado, inmediatamente ¿qué viene a nuestra mente? Una red social.
una aplicación, un teléfono. ¿O no es así? Hace 25 o 30 años se nos hacía muy complicado, a los que tenemos más de 30 años, se nos hacía muy complicado comprender el concepto de conexión virtual. Aquellos que sobrepasan los 50, hace 30 años o 25, 35 años, ¿qué les decía la palabra conexión virtual? Ni idea, ¿verdad? No podíamos entender cómo frecuencias que son imperceptibles para los sentidos humanos, números como el 0 y el 1, o códigos de programación en lenguaje que no entendemos, que no tienen sentido para la gran mayoría de nosotros, tal vez hasta hoy en día no podemos entender cómo todas esas cosas que no sentimos, no tocamos, no vemos y no entendemos, nos pueden comunicar en fracción de minutos o en fracción de segundos con una persona alrededor del mundo. Con una persona a días de distancia, a millas de distancia. Podemos comunicarnos en fracción de segundos también, con cualquier ser humano que pueda también estar en conexión. Ahora, todos estamos hoy en día familiarizados con ello, desde los más jóvenes hasta los más grandes. ¿Quién me puede decir o quién me pudiera decir aquí o en casa que nunca ha usado un teléfono celular o un teléfono inteligente? Creo que en las ciudades, en los países como avanzados tecnológicamente, como México también, no hay quien pueda decir yo no tengo acceso o no puedo entender esto. Tal vez no entendemos cómo funciona, pero sabemos que podemos sacar nuestro teléfono y comunicarnos con alguien. No la entendemos, la conexión, pero nos beneficiamos de ella, ¿o no? Estas conexiones invisibles conectan el tiempo y el espacio. Y nosotros ni nos damos cuenta. Déjeme decirle una cosa. Que no nos damos cuenta cómo viaja esta conexión a través del tiempo y del espacio. Ustedes pueden decir, bueno, el espacio lo entiendo, pero ¿cómo a través del tiempo? Bueno, tan sencillo. Le pongo un ejemplo. El día de hoy estamos grabando y va a haber personas que van a ver esta misma grabación un día después o algunas horas después. Pero para ellos lo están viendo en vivo. Todo esto que estamos haciendo, todas estas alabanzas, todavía no ha pasado en la vida de alguien, pero va a pasar mañana. ¿No le pasa a usted con los estudios del martes? Algunos no pueden verlo el día de martes en vivo, pero lo miran el miércoles o el jueves. O ya se interesaron en un tema y se regresan 2, 3 días de un estudio que no escucharon. ¿Cómo es posible? Esto ya está usted, lo voy a poner de una manera cómica, está viajando por el tiempo. Puede conectarse al pasado y algunas personas se van a estar conectando con su futuro. ¿Por qué? Porque no ha pasado esto todavía no lo han visto, pero ya ocurrió en un futuro que ellos todavía no conocen. Suena muy complicado, pero esto no es un tema nuevo. Esta conexión que no conocemos, no entendemos y no vemos, existe de hace mucho tiempo y existe por siglos. ¿Cómo? Vas a decir, si el teléfono celular no tiene ni 50 años que se ha desarrollado. Esa conexión invisible ya existe entre Dios y el hombre desde hace muchísimo tiempo. Pero el problema es que muy pocos se esmeran en buscar o encontrar esa conexión con Dios. Pero cuando la encontramos, nos beneficiamos todos. Como pueblo de Dios, que somos ustedes y yo, y todos aquellos que nos miran a través de estas redes, todos aquellos que en este momento en otros lugares proclaman el nombre de Cristo, debemos procurar siempre estar en conexión con el cuerpo del Señor. Somos diferentes congregaciones, pero todos somos parte de una misma iglesia, una iglesia que está fundamentada en las verdades de la Biblia, y somos una misma iglesia que está fundamentada en la verdad de Jesucristo. Si somos realmente suyos, debemos estar en comunión constante con Él, estar en comunión y conexión activa con el Señor. Te pongo un ejemplo práctico.
El día que usted deja de pagar su teléfono, esa misma tarde o el día de mañana pierde su conexión con el mundo digital, pierde su conexión con el mundo virtual. Ya no puede mandar mensajitos, ya no puede mandar los buenos días con Piolín, con una rosa, ya no puede mandar ni recibir mensajes por WhatsApp. ¿Por qué? Porque ha perdido el privilegio. Ahora yo quiero en esta tarde de manera ilustrativa explicarles cómo, así como los aparatos electrónicos necesitan elementos específicos para estar en conexión con el ciberespacio, nosotros también precisamos de una conexión específica para estar en conexión constante con Dios. Cuando estamos en conexión con Dios, cuando hay un acercamiento, una sintonía con Dios, déjeme decirle una cosa, experimentamos una transferencia, una pertenencia y una permanencia con el Señor. Transferencia, pertenencia y permanencia con el Señor. Déjeme decirle, el Señor Jesucristo nos explicó de una manera muy clara y sencilla en el capítulo 15 del libro de Juan, que lo leímos hace unos momentos. Él es la raíz de todo. Él es el sustento y nosotros somos las ramas que nos unimos a Él. ¿Estamos nosotros en sintonía con Dios? Es una pregunta que cada uno de ustedes debe contestar. Si estamos en sintonía con Dios, debemos permanecer así, en esa conexión con Él. ¿Somos una iglesia viva? Entonces necesitamos estar en transferencia con Dios. Una iglesia y cada uno de los individuos, para tener esta conexión precisa con Dios, es necesario estar conectado también precisa y específicamente. Dicha transferencia con Dios, ¿sabe cómo se logra? ¿Sabe de qué manera es establecida? A través del poder del Espíritu Santo. No podemos decir que estamos conectados con Dios si el poder del Espíritu Santo no actúa en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en mí. ¿Cómo sé entonces yo pues que estoy en conexión con Dios? Pues déjeme decirle, según la Biblia nos dice, que empezamos esa conexión con Dios cuando recibimos al Espíritu Santo como promesa de parte de Cristo. Dice Juan capítulo 14, apunte, léalo en su Biblia, véalo en su escritura. Abra la palabra en el capítulo 14 del libro de Juan. Y vamos a leer del verso 15 hasta el verso 17. Y dice así la escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, escuche esto, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y porque estará en vosotros. Ahí es esa primera conexión. Cuando yo he recibido de parte de Dios, ese elemento que me conecta a Él es el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no hay esa conexión con Dios. Si el Espíritu Santo no nos redarguye de pecado, ¿cómo vamos a arrepentirnos de nuestra maldad? ¿Cómo reconocemos que hemos pecado si no se nos trae esa convicción a nuestras vidas? Si no se nos muestra a través de la palabra que hemos hecho lo contrario ante Dios. Es por eso que esa presencia del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas crea esa conexión. Y le digo una cosa más, ¿por qué se creó esa conexión profunda? Te voy a decir, según la Escritura, porque creímos en el Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Esa conexión sí se estableció con el Espíritu Santo porque sí lo recibimos de Dios como promesa, pero creímos en esa promesa del Señor. Dice el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, esa transferencia que hay con Dios a través de su Espíritu Santo nos permite entrar a ese mundo espiritual en el cual Dios habita. ¿Por qué puedo sentir la presencia de Dios? ¿Qué es lo que me lleva a sentir esa paz en mi corazón en medio de las dificultades? ¿Qué es lo que me lleva a tener confianza y fe cuando me veo en una cama de hospital? ¿Qué es lo que me lleva a tener confianza cuando las cosas no van bien en casa? Cuando hay discusiones, cuando ha habido un problema, ha habido un pleito o cuando las cosas no van como las planeé. ¿Quién me lleva a tener esta certeza? Es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y está en nosotros y recibimos de Dios. Por eso el mundo muchas veces no puede entender esta paz que brota desde dentro de nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo dice, ellos no conocen al Espíritu y no lo puede recibir el mundo porque no cree en él. Esta transferencia espiritual nos permite acercarnos a Dios, entender lo que el Espíritu nos dice y comprender a través de nuestra humanidad que estamos conectados con Él a través de su Espíritu. ¿Sabe cuál es la grandeza de esta conexión con Dios? Que yo puedo tener una certeza. Yo puedo tener una certeza que Él está conmigo. Por eso es importante tener esa conexión con Dios. Porque si yo creo que Dios es mi Salvador, que el Señor Jesucristo es mi Salvador, y creo que Él ha enviado su Espíritu para con nosotros y que estaría con nosotros como leímos, yo debo de tener certeza que es así. Ahí mismo en el capítulo 14 de Juan, que apuntamos hace un momento, en el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Debemos de tener esa certeza para siempre estar en seguridad que somos una iglesia viva, que dentro de mí hay algo vivo, porque va a llegar el momento que me voy a sentir desesperado por X, Y o W situación. Porque va a llegar el momento en la que mi mente me puede decir, ¿sabes qué? Parece que Dios no está contigo. Pero ¿a quién le voy a creer? ¿A lo que mi mente diga o a lo que la palabra del Señor ya estableció? Nos pasa muy seguido, ¿no? Pero debemos recordar que esa conexión con Dios está ahí. No porque somos bonitos, no porque somos buenos, no porque somos fabulosos, no. Porque Él lo decidió así. Porque un día usted y yo decidimos creer cuando se nos trajo convicción de pecado a nuestras vidas. Esta conexión con Dios, ¿sabe qué me permite? Me permite tener certidumbre que soy guiado por Él, que soy guiado por el Espíritu Santo. Esto es algo difícil a veces de encontrar en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cómo sé que esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo sé que el Señor aprueba mi decisión? Romanos capítulo 8, los versos 14 y 15 nos dicen esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cómo puedo yo tener certidumbre de que mis decisiones son correctas? Primero, en toda decisión que yo tenga que tomar, voy a doblar mis rodillas delante de Dios.
Segundo, el Espíritu Santo en mí me traerá convicción del paso que debo de dar. Ay, es que siento que Dios no me dice nada. ¿Y realmente oraste al Señor? ¿Realmente estás poniendo esa situación en sus manos o estás tratando de forzar la situación a que se dé como tú la quieres? Porque a veces le decimos, Señor, si esto es tu voluntad, que se mueva el árbol de enfrente, las hojas del árbol de enfrente que está de mi casa. Eso es una cuestión necia. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a mover. Señor, que si es tu voluntad que pase un carro blanco enfrente de mí. ¿Cuántos miles o millones de carros blancos no habrá que puedan pasar enfrente de uno? Viendo que blanco, negro, gris y rojo son los vehículos más vendidos en todo el mundo. Creo que blanco es el primero y después rojo. Después negro o algo así, no importa. Pero ¿cuántos miles de millones de vehículos no van a pasar enfrente de ti? Porque tenemos miedo a decirle, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. Voy a doblar mis rodillas y te voy a poner el control de mi futuro en tus manos. Y si ese trabajo es para mí, me van a llamar para una segunda entrevista. No, pero nos da miedo. Porque queremos tener el control de la situación. Me dijo alguien no hace mucho tiempo, en este año, me dijo, ¿cómo sé si Dios quiere que yo tome un trabajo para el cual estaba aplicando? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que yo trabaje ahí? Pues muy sencillo. Ya doblaste tu rodilla, tienes días, tienes semanas orando, pidiéndole al Señor esa oportunidad. Que tu respuesta va a ser la más obvia y la más sencilla. Si Dios te quiere ahí, te van a llamar. Si Dios no te quiere ir, Él te va a cerrar esa puerta y jamás vas a volver a escuchar de Él. ¿Los cuántos días le llamaron? Y después me dice, es que no sé si aceptar el trabajo o no. Déjame darte una. Hazte para acá. Hazte para acá. Hazte para acá. Estabas orando, pidiéndole al Señor con todo tu corazón, con toda tu fe, pidiendo, Señor, háblame, ¿esa es tu voluntad o no? Déjame salir como que agarraré el trabajo, no. A veces estamos así. Usted y yo no nos ha pasado, sí nos pasa. Somos así. Se nos olvida que hay esa conexión, que el Espíritu Santo está ahí conmigo. Que el Espíritu Santo es el que me guía. Pero para que haya esa guianza, tiene que haber una conexión con Él. Esa conexión con el Espíritu Santo me permite saber que nuestra promesa que recibimos de Dios de salvación es eterna. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Dice de esta manera. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Fuiste sellado con el Espíritu. Escucho una vez más. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí andamos a veces temerosos. Señor, ¿realmente me amas? Señor, ¿realmente algún día estaremos en el cielo contigo? Ay, Señor, las cosas van muy mal en este mundo. ¿Es verdad que estás conmigo?
Todos vamos a tener esa pregunta, pero inmediatamente recuérdese esa conexión que hay con Dios, esa unión, esa transferencia que recibimos de Dios para nosotros a través de su Espíritu Santo. Le voy a poner una analogía muy sencilla. Me van a hablar por videollamada para mi trabajo hoy a las 3 de la tarde. ¿Voy a poder tomar la videollamada? Contéstese usted. ¿Pagaste tu servicio de internet? ¿Tienes conexión asegurada? Entonces yo no le veo por qué no puedas lograrlo. Señor, ¿estarás tú conmigo en medio de las dificultades? Una pregunta. ¿Tienes conexión con el Espíritu Santo de Dios? ¿Tienes conexión con Dios a través de su palabra, a través de la oración? No veo por qué no podamos entonces pasar esas dificultades en el nombre de Cristo. No veo por qué no podamos llevar adelante nuestras familias en el nombre del Señor. Una conexión buena con Dios nos lleva a tener un sentido de pertenencia. ¿Qué quiero decir con pertenencia? De que esta conexión es mía. Esta conexión yo tengo acceso a ella. Me pertenece a mí, es mi derecho. Vuelvo a usar la analogía de la tecnología. Usted puede meterse a su teléfono y buscar la información que quiera, cualquier información que esté disponible, porque es su derecho. Puede llamar por teléfono a quien guste, si tenemos el plan, claro está, para llamar por teléfono, porque esa es nuestra garantía, porque hemos recibido un derecho. Esa es la pertenencia que tenemos. Es mío, es para mí, y yo tengo derecho de utilizarlo. Aquellos que tienen televisiones inteligentes, ustedes pueden ver cualquier programación que esté disponible mientras las hayan pagado. Y tú puedes decidir qué es lo que quieres y qué no quieres ver. Y aún servicios gratuitos de aplicaciones en el que te puedes meter, y si tú quieres que tus hijos vean cierta información, cierto contenido, lo permites. Si no quieres que tus hijos vean cosas que no consideras propias, lo puedes bloquear. Los contenidos están ahí, pero tú decides. ¿Los miras o no los miras? Esa es pertenencia, es tu derecho. Escuché hace tiempo a alguien que dijo, no, qué feo, si miran por los canales de televisión y los sistemas de aplicaciones donde hay televisiones, qué mugrero, qué contenido tan feo para la familia. Pero ¿qué estás esperando para bloquearlo? Pues somos nosotros los que permitimos que entre o no cosas a nuestro hogar, porque tenemos esa pertenencia. Igual con nuestra conexión con Cristo, tenemos nosotros una certeza de que tenemos una pertenencia con Él. Sabemos de dónde venimos y sabemos quiénes somos y sabemos que tenemos una identidad. Yo soy quien soy. Así como en el mundo virtual, Pepe es pepeperez.com o lo que sea o quien sea. Así como hoy en día legalmente un correo electrónico puede llegar a ser parte de tu identidad. Chico Guapo 39 @live. Si Chico Guapo compra algo a través de una de esas páginas de internet, Chico Guapo tiene la obligación legal de pagar por lo que compra. Porque ahora tecnológicamente esa conexión ya te dio una identidad, eres tú. Tecnológicamente cada vez que usted se conecta al internet, usted tiene un nombre que es conformado por puros números. Y ese es exclusivo y es único. Y podemos usar VPNs y podemos usar servicios que nos hacen pensar que estamos en otro lugar del mundo. Y eso nada más engaña a nuestro buscador.
pero no engaña a la fuente del servicio. Tú eres 1:32.63.54:38. Ese eres tú donde quiera que estés. Ese es tu teléfono. Ese eres tú. Tienes esa identidad y perteneces a ese número. Así se maneja la tecnología, ¿lo sabía usted? La mayoría ya lo sabe. Déjeme decirle una cosa. En Cristo tenemos esa misma identidad, esa misma pertenencia de que en nuestras frentes, dice el libro de Apocalipsis, algún día será escrito un nombre nuevo, que el Señor ya no lo tiene preparado. Ese nombre usted no lo conoce ni yo lo conozco, es un secreto. Pero el Señor ya nos conoce a cada uno por nuestro nombre. No nos conoce por Rubén Cordero o Alfonso Morán. Él nos conoce por el nombre que Él ya nos dio cuando creímos en Él, cuando fuimos hechos hijos de Dios por adopción. Porque el hermano Alfonso Morán puede ser Alfonso, Poncho, Moncho o el nombre que quiera, pero ante los ojos de Dios, como el pastor siempre se lo cambia, ante los ojos de Dios siempre va a ser el mismo ante Él. Aunque se vaya a China, al Japón y se cambie el nombre, va a ser siempre la misma persona ante los ojos de Dios. Eso es pertenencia, eso es identidad. Primera de Corintios capítulo 6. Verso 19 y 20 nos dice una cosa acerca de nuestra identidad, acerca de quién y qué somos. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque no habéis sido comprado en precio. Glorificad pues a Dios, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para que esa conexión con Dios no se interrumpa, para que esa conexión con Dios no desaparezca, no debemos olvidar, número 1, que somos templo del Espíritu Santo. No se te olvide. Número 2, que ya no te perteneces a ti mismo. Número 3, que nuestra deuda de esclavitud al pecado fue pagada porque fuimos comprados con un precio muy grande. Cuando se nos olvidan estas cosas, tenemos tendencia a desconectarnos con Dios. Cuando se me olvida que yo soy templo del Espíritu Santo, se nos hace sencillo dejar entrar basura a nuestras vidas. Llámela lo que lo llame. Cuando yo me doy cuenta que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a alguien más, entonces tomo cuidado en no maltratar lo que se me ha hecho dado provisionalmente. Porque ¿acaso ignoramos que nuestro cuerpo, aún nuestro espíritu, se lo hemos de retornar a Dios? Porque la Escritura nos dice que el Señor es el Dios de todos los espíritus y nos llama que el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre, vuelve a Dios cuando se desconecta de la carne. Lo que Dios le dio regresa a Dios. Pero esa alma y ese cuerpo pueden tener un futuro muy distante de Dios. Cuando se nos olvida que ya no somos esclavos al pecado, es cuando el pecado toma ventaja de nosotros. Cuando se me olvida que ya no soy esclavo del pecado, es cuando, vuelvo a repetir, es cuando el pecado toma ventaja de mí. El pastor nos ha contado muchas veces esta analogía. Al elefante pequeño, cuando es un pequeño individuo, se amarra su pata con una cadena muy pesada. Para su edad, claro está. Y se le limita al suelo a través de una estaca muy profunda, que es difícil de mover para su edad.
El elefante crece toda su vida viendo esa limitación y a medida que crece, llega un momento en que deja de intentar de escaparse porque ya vio que no se pudo escapar. Y se le olvida cuando ya es un adulto de 2, 3, 4, 5, 6 toneladas, se le olvida que tiene un poder significativo. Se le olvida que tiene un poder para levantar 3 veces su peso o 2 veces su peso. Pero viene el engaño de la infancia en el cual él se vio atrapado y el elefante ve la cadena, ve la estaca y se le olvida que ya es un individuo fuerte. ¿Ha usted visto los videos cuando se escapan los elefantes de las cadenas y de las estacas? Parece que rompiesen un hilo dental o rompiesen algo de cáñamo suave. Se ve cómo las cadenas se trozan y cómo las estacas salen del suelo cuando se ha dado cuenta de que ya no está limitado. Pero cuando se nos olvida, estamos esclavos. Cuando se nos olvida que ya no somos esclavos del pecado, el enemigo juega con nosotros, barre y trapea con nosotros y te dice, ese pecado que tienes en tu vida, ese pecado que te hace caer, jamás lo vas a poder sobrellevar. Esa situación, la que te hace caer, jamás te va a llevar a ser una persona. Esa falla que tienes en tu vida jamás te va a llevar a ser hijo o hija de Dios. Te vas a morir viejo, solo, cometiendo las mismas fallas otra y otra vez. Y a veces eso nos limita y nos lleva a tener un temor toda nuestra vida de no hacer algo diferente en Dios, porque creemos que somos una persona destinada a fallar y a fallar cada vez. Eso es lo que le interesa al enemigo, que se nos olvide que tenemos esa conexión, que tenemos esa identidad con Cristo y que se nos olvide que ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué tratar de querer pagar una deuda que ya fue pagada por Cristo hace mucho tiempo. Romanos capítulo 12, verso 5 nos dice algo acerca de nuestra pertenencia. El capítulo 12, verso 5 nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de nosotros. Esa es mi identidad. Yo soy parte de una familia. El Señor me ha hecho parte de sus planes eternos. Yo soy hecho para su obra. Nos pertenecemos los unos a los otros. Cuando permanecemos unidos usted y yo, permanecemos aseguradamente en una conexión fuerte y una conexión constante con Dios. Esta conexión de uno con el otro nos asegura que, primero, si nos sentimos alejados o desconectados, recibimos ánimo de los otros. La segunda cosa, que si hay cargas en mi vida, las sobrellevamos unos con los otros. No lo busque. Le leo esta escritura que me dice en Gálatas capítulo 6, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nunca debemos permitir que nuestra conexión con Dios se disipe, se desconecte. Una iglesia viva es aquella que se permanece conectada con Dios y permanece conectados unos con los otros. Quiero terminar con esta última parte. Es necesario que entendamos que para estar conectados con Dios debe existir una permanencia. Juan capítulo 15, vamos de regreso otra vez a donde comenzamos. Juan capítulo 15 nos habla de esta permanencia. En el verso 3 y 4 nos dice de la siguiente manera: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para que una conexión sea buena, para que algo se pueda llevar a cabo,
para que pueda accesar, hablándolo de la manera tecnológicamente, a un servicio en línea, usted debe de tener una permanencia a la conexión. En otras palabras, la famosísima frase, que no se te caiga la conexión o que no te desconecte. Si no existe permanencia en una conexión, ¿sabe qué va a ocurrir? No va a poder entrar a sus redes sociales, no va a poder entrar a ver una página o no van a poder ver una película que quieren, porque la conexión va a ser interrumpida. Necesita haber pertenencia. Esa es la advertencia que el Señor Jesucristo nos dio a nuestras vidas. Para que haya una conexión constante a Dios, esa conexión debe permanecer ininterrumpida. Para que mi conexión con Dios no se vea interrumpida, imagíneselo de esta manera. Acuérdese cuando está en su teléfono celular o en una computadora, cuando no hay conexión al internet, no hay conexión a ese mundo virtual, pasan varias cositas. Puede ver un relojito de arena que se está mueve y mueve y nunca nos lleva a ningún lado. O un circulito que está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no nos lleva a ningún lado. O podemos ver un pequeño dinosaurio en las computadoras que nos dice, hey, algo pasó. O una carita que nos dice, ups, algo pasó con tu conexión. ¿No le ha ocurrido a nadie de ustedes que te metes al teléfono y ya está vueltas y vueltas y no te lleva a ningún lado? Eso es porque la conexión ha sido interrumpida y no hay pertenencia. Para que con el Señor nuestra conexión con Dios no esté interrumpida, primero, número uno, yo debo de entender que yo haya sido limpio por Él, por sus méritos, por su palabra y no por mis méritos propios. Esa conexión no la hago yo, la hace el Señor en mí. Esa conexión la produce el Señor en mí y ya no tengo que hacer nada. Es internet gratis ya pagado, en otras palabras. Alguien ya pagó por ese servicio. Qué bonito es llegar a casa de un amigo, a un restaurante en el que te dicen free wifi. ¿Verdad? ¿O no? Porque ya no tengo que gastar de mí, ya me puedo conectar y accesar a cualquier cosa. ¿Qué no disfruta la gente cuando llegas a un lugar donde hay internet de alta velocidad? En cuestiones de segundo puedes estar viendo una película ininterrumpidamente porque alguien ya pagó. No se te olvide que esa conexión con Dios ya fue establecida por el Espíritu Santo y ese servicio ya fue pagado. No por ti, una vez más te lo digo, es por Él, no por nuestros méritos, son por los méritos de Él. Segundo, debemos de permanecer nosotros constante con la fuente de esa conexión que es el Señor. Si usted quiere tener buena conexión, buena señal, pues tienes que estar cerca de donde se produce la señal. Si en tu casa hay internet y tienes tú una tablet como la que yo tengo aquí enfrente de mí, que solamente recibe señal a través de Wi-Fi, al momento que te retiras de esa señal, se pierde la conexión con internet. Necesitamos nosotros como creyentes, como una iglesia viva, permanecer en conexión con Cristo, no con la religión, no con la cristiandad, no con la tradición, no con el compromiso social, con Cristo. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos estar unidos a una costumbre o a una actividad social que nos traiga y nos lleve a tener muchas satisfacciones. Sí podemos, pero esto no quiere decir que Cristo permanece en nosotros. Porque Jesucristo dijo de esta manera, si no como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es no solo que Cristo permanezca en mí, porque Él es fiel. Él puede cumplir su promesa sin ningún problema. La cosa somos nosotros, que nosotros permanezcamos en Él. Más sencillo, mucho más sencillo. En una relación debe haber dos personas comprometidas, dos personas enamoradas. Porque cuando solamente una de las partes está enamorada, la relación no funciona. Póngalo así, mírelo de manera sencilla. Cuando el hombre está muy enamorado de la mujer, pero la mujer no, ¿podrían matrimoniarse? Cuando la mujer está muy enamorada del hombre, pero el hombre no le interesa a la mujer, ¿podrían llevar un matrimonio sano? Porque uno permanece en la relación
pero otro no. Y lleva a fracaso. Si nosotros no permanecemos en Cristo, lleva a fracaso. Cristo puede permanecer en nosotros, pero puede ser que no pase lo contrario. Que nosotros le demos la espalda y deseemos retirarnos. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió la conexión. Tercero, y concluyo con esto. Debo de entender y no se me debe de olvidar que yo llevo fruto en mí, frutos que sacian y frutos que llevan a la eternidad porque estoy conectado a Él. Tú eres capaz de dar buenos frutos porque la fuente que te provee esa conexión es de muy buena calidad. Tú das buen fruto porque el fruto lo produce Cristo en ti. Tú haces cosas correctas porque el Espíritu Santo te lleva a hacerlas. Él te da el entendimiento y Él te da la sabiduría. Y debemos de entender una cosa, que el Señor nos dio como a seres humanos la capacidad de ser un poco como Él. Nos dio de su esencia para todo mundo, para el que cree y al que no cree. Alguien dijo, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo para el que cree y el que no cree? Dios nos ha dado sus talentos, nos ha dado de su esencia para todo el ser humano. Por eso dijo una persona, pero ¿por qué Dios me va a juzgar? ¿Por qué Dios va a juzgar si yo soy bueno? Te va a juzgar porque te dio de su esencia para que regresaras de vuelta a Él. No te va a juzgar por quién fuiste, porque si le diste de comer a X, Y o Y, te va a juzgar porque no le buscaste, porque Él te llamó de vuelta a casa, Él te llamó a hacer una conexión y tú decidiste ignorarlo, decidiste seguir tus propios principios, decidiste seguir tus propias corazonadas, decidiste seguir tu propio camino cuando Él ya te estableció uno. Decidiste, y sobre todo lo más triste, y lo digo de esta manera, decidimos pecar voluntariamente. Eso es lo que nos lleva a una separación con el Señor. Esos frutos eternos, los que llevan fruto a eternidad, son los que provienen de Cristo. El creer en Dios con arrepentimiento es el que te lleva a Él. Porque mucha gente cree en Dios, pero jamás se ha arrepentido de sus pecados. Y Dios no los sana porque no se arrepienten de sus pecados y no creen que estén mal. Por eso el juicio no viene sobre ellos o no los va a juzgar el Señor porque les faltó amor, no, les va a juzgar porque no quisieron reconocer que dependíamos de Dios y no quisieron volver a Él. Quisieron hacer las obras, como dijo el Señor Jesucristo muy duramente a los fariseos: hacen ustedes las obras de vuestro padre el diablo. Con esto no estoy diciendo que no todos aquellos que no quieren acercarse a Dios son personas malas. No estamos hablando de bondad o de maldad, estamos hablando de salvación. La salvación Dios se la dio no a los que son buenos. ¿A quién le dio la salvación el Señor? A los que necesitaban sanidad en su ser. Dijo el Señor: yo no he venido a los sanos no tienen necesidad de doctores. Yo he venido a buscar a los pecadores. El Señor no nos vino a buscar porque éramos muy buenos o muy bonitos. Vino a buscarnos porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Porque tal vez socialmente éramos buenos, tal vez cívicamente éramos buenos, pero en nuestro corazón, en nuestra conexión con Dios, estábamos separados. Y lo que Dios está buscando no es solo tu bondad, no solamente que hagas buenas obras, sino que haya una transformación en tu ser y que pases de condenación a vida eterna. Así de simple. No es solo entre buenos y malos, sino es entre salvo y no salvo. Ay, Dios, pero ¿por qué? Bueno, pregúntaselo a Dios. Busquemos a Dios con el corazón. Dijo el Señor Jesucristo: yo no los juzgo. Las palabras que mi Padre me dio para hablarles es la que los juzga. Yo no vengo a juzgar a nadie. Las palabras que Dios me dio son las que te van a juzgar algún día. Y yo no quiero decirle a las personas que no le han dado una oportunidad a Dios que se desanimen. No, ¿por qué? Puedes ser una persona buena, sigue siendo una persona buena, pero necesitas algo más. La bondad te va a llevar a tener un buen nombre en esta tierra, pero cuando se acabe esta vida, ¿a dónde vas a estar? ¿Dónde estará tu futuro? ¿En dónde estará tu eternidad? Eso es lo que se define aquí en esta tierra. Son las decisiones que toman peso de eternidad.
Dios nos ha dado capacidad a todos de recibirle y de entenderle, porque nos ha dado un poco de Él, nos ha dado de su espíritu, sopló aliento de vida sobre el hombre. Y cuando dice la escritura que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, no estaba hablando solamente de la forma física, estaba hablando de las características que tiene Dios. ¿Por qué cree usted que la tecnología ha avanzado hasta donde ha avanzado hoy en día? Porque Dios es creador y nos dio de eso a nosotros. ¿Por qué el hombre tiene ideas, inventos y cómo puede solucionar problemas? Porque Dios es creador, Dios le dio esa capacidad al hombre. ¿Por qué el hombre puede avanzar en la medicina? Porque Dios le dio el señorío sobre las plantas, sobre los animales, sobre todo lo creado, para que el hombre viviese. Pero déjeme decir una cosa, nunca vamos a llegar a tener vida eterna en este cuerpo, porque Dios eso lo sacó fuera de los límites para el hombre. Porque acuérdense en el libro en el libro de Génesis, en los capítulos primeros, en el jardín del Edén, el Señor le dijo, vamos al hombre no permitirle que entre una vez, no sea que llegue, una vez más, no sea que llegue y alcance el fruto de la vida eterna y viva para siempre. ¿Pudo Dios habernos dado la oportunidad de vivir mucho más y vivir eternamente sin necesidad de algo más en nuestro cuerpo? Probablemente, no lo sé, yo no lo sé. ¿Pudo el Señor permitirnos que viviéramos 500, 700, 800 años? Ya lo permitió una vez y le puso límite al hombre después del diluvio para que el hombre no se envaneciera y no fuera necio en su corazón. El Señor nos ha dado esa capacidad, pero que no se nos olvide que esa conexión es a Él y las cuentas se las tenemos que rendir una vez más al Señor. Hay quienes están en contra de la medicina. ¿Por qué? Porque piensan, no, eso no es de Dios. Pero si Dios fue el que le dio capacidad al hombre, fue el que le dio capacidad al hombre para vivir conforme a Dios, conforme a sus ordenanzas. El problema viene aquí cuando el hombre quiere jugar a ser Dios y quiere transformar lo que Dios creó a su propia conveniencia. Es cuando empiezan los problemas sociales, morales, espirituales. Pero déjeme decir una cosa, llevamos fruto de peso de eternidad, llevamos frutos de salvación porque la conexión está con Dios. Esa conexión está en mí a través de su Espíritu y el Señor me llama a ser una iglesia viva, a ser un cuerpo vivo en Él, una comunidad en Él. Pero necesito yo estar siempre conectado al Señor. Ahora, no permitamos que el enemigo ni el mundo interrumpa esa conexión con Dios. Usted y yo necesitamos seguir en sintonía con el Señor para siempre ser una iglesia viva. Cierre sus ojos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque podemos estar en sintonía contigo. Porque es tu Espíritu Santo, mi Dios, el que nos habla, el que nos llama, el que nos acerca a ti, el que nos extiende esa poderosa mano a nuestras vidas, el que nos lleva aún entre momentos complicados, el que nos lleva a través de caminos tormentosos. Padre, gracias. Yo te pido que esa comunión esté siempre constante contigo, sea constante en todo lo que hacemos, que no se nos olvide que es tu Espíritu Santo el que nos acerca a ti, que no se nos olvide que somos hijos tuyos, que esa transferencia, Señor, ese acercamiento a ti, lo das, mi Dios, a través de esa promesa divina de tu Espíritu Santo, que pertenecemos a ti, Señor, que tenemos una identidad en ti y que tenemos también una permanencia en ti por todo lo que tú ya has hecho por nosotros. Señor, todo está hecho, todo está pagado. Lo que tú nos llamas es acercarnos a ti. No nos pides que seamos buenos, no nos pides que seamos divinos, no nos pides que seamos lo mejor en el mundo. No, Señor, nos pides que vengamos tal y cual somos delante de ti y tú serás quien nos transforme día a día y minuto a minuto. Tú eres el que nos acercas a la verdad. Tú eres el que nos acercas a la bondad. Tú eres el que nos acerca a amar. Tú eres el que haces esos cambios. Vengan a mí, tú nos llamas.
que vengamos a ti tal y cual somos, Señor, y tú te encargarás de transformar nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que esta conexión constante contigo prevalezca y permanezca en cada uno de nosotros, y que pertenezcamos, Señor, a una iglesia viva que está siempre conectada a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, vámonos de este lugar con gozo. Todos aquellos que nos miran en sus hogares, queden en sus hogares con gozo. El día que miren, el día que tengan acceso a ver esta grabación, sepan que el Señor está con nosotros, en nuestra dirección, nuestra guía, hoy y siempre.